puedo ser su abuelo, está a cargo de marketing de SAM. Y es profesor de marketing en el MBA. Tenemos también al doctor Jorge Gil, que es profesor de SAM, y al doctor Jorge Chang, que él va a actuar de panelistas en esta conferencia. El tema a tratar es un tema que está en boga, es la lucha por conseguir mercados, y el mercado este es bastante difícil. Tuvo un auge en Estados Unidos muchísimos años, pasó después a Europa, después entró por Japón al mundo, y ahora el Asia está que se mete a todo el mundo con esta industria. Para el año 25, los chinos, de quienes van a hablar específicamente, piensan tener una producción de 35 millones de autos para vender, de los cuales 7 millones van a venir a América. Entonces ya se están preparando para ver qué hacen para competir y ganar en la competencia. No les quito más tiempo, por favor. Son ustedes los dueños de los autos. Bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Voy a tomar el micro, ¿sí? ¿Me escuchan ahora sí? Bien, en primer lugar, agradecer a GESAM por la invitación. Como graduado de la promoción 32 a tiempo completo, yo me siento siempre muy orgulloso de pertenecer a la red más grande de graduados en el país. Más o menos son entre graduado, profesor a tiempo parcial, profesor a tiempo completo, más de 20 años que estoy vinculado, y al igual que el rector, el decano y demás autoridades, y estoy seguro de la gran mayoría de graduados, podemos decir que SAM nos cambió la vida. Y la verdad que es así. Dentro de mis actividades como profesor, yo enseño el curso de Gerencia de Marketing, y también tengo la misión como profesor de investigar. Entonces, esta es una de mis líneas de investigación y quiero compartir con ustedes algunos hallazgos y una aplicación. Entonces, en esta oportunidad hemos invitado además a dos panelistas para que complementen la presentación y podamos pues tener otras ideas y salir un poco más expertos en este tema. Entonces, sin más preámbulos, quería yo, además de SAM, hablar de un consorcio en que nosotros, como institución, pertenecemos, hemos sido invitados, que es el FLAU, que es el consorcio FUDAN Latinoamérica, integrado por SAM como universidad privada, si quieren ustedes, la Universidad San Marcos, como universidad pública en el Perú, pero junto a estas dos instituciones podemos hablar de dos instituciones de México, dos instituciones de Colombia, dos de Chile, dos de Argentina y dos de Brasil. Entonces, una vez más, SAM demuestra, ¿no?, en el mundo académico su liderazgo, y por esa razón nos han invitado. Yo quería aprovechar en esta oportunidad hablar del FLAU, porque podemos nosotros, con la Universidad de FUDAN, hacer varios proyectos, sobre todo de investigación. Bien, esta es un poco la agenda. Yo voy a hablar de dos cosas verdaderamente. Primero, como marco teórico, las estrategias de internacionalización, por qué las empresas buscan internacionalizarse. Vamos a hablar de modos de ingreso o estrategias de ingreso a los distintos países. Vamos a hablar en general e iremos de lo general a lo específico, porque trataré de aproximarme a la industria automotriz.
Enseguida, algunos casos prácticos, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos en Latinoamérica, el mercado peruano, y al final vamos a concluir brevemente, pero lo vamos a hacer. Entonces, comenzamos marcando algunas etapas en el tiempo. Una primera etapa, dado en los 80, dada por la producción, hablo de China, del mercado chino, ¿verdad? Es una etapa en la cual China se recupera de los problemas económicos, hay escasez de productos, y es un mercado interno todavía dominado por transnacionales y joint ventures. En esta primera etapa no se ve una China todavía buscando los mercados externos. Una segunda etapa, a fines de los 2000, en los años 90, de venta y publicidad, donde ya comienzan a hacer un poco de marketing buscando mercados externos. Sobre oferta de productos, mayor competencia y por lo tanto, donde hay mayores productos, hay una guerra de precios. Las marcas servían para identificar un producto o servicio, o sea, ya estaban trabajando el concepto de marketing y branding. Hay una confusión de los conceptos de publicidad y branding, percepción que la inversión en publicidad crearía grandes marcas. O sea, no solamente por hacer publicidad uno va a lograr ventas, no solamente por hacer publicidad uno va a posicionar su mercado. Hay que en todo caso dirigir bien cuál es el público objetivo y definir las estrategias más apropiadas para ello. Ellos no lo tenían claro todavía. Estamos hablando de fines del año de los 90, ¿no? Y una gran inversión de recursos, ¿no? En dinero, sobre todo imagen corporativa, ocasionando la bancarrota. Evidentemente, cuando uno hace publicidad y no tiene el retorno esperado, pues las cosas no marchan bien, sobre todo inversión en marketing. Para llegar a una tercera etapa del siglo 2000, no hablamos del nuevo siglo, ¿verdad? Y aquí pensamos ya en la globalización, en buscar otros mercados. No es suficiente producir para el mercado interno, vamos a buscar otros mercados. Y aquí me voy a dar un salto, regresaré al año 2000, porque actualmente hay una iniciativa, ¿no? De la nueva ruta de la seda, que es la franja, ¿no? Que vamos a hablar un poco del transporte terrestre, una ruta marítima para cubrir justamente en este momento donde China tiene problemas con Estados Unidos, ¿no? Comerciales, para cubrir el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta iniciativa que ya tiene pocos años y todavía no se habla mucho, es para China una prioridad, dado que está pensando, de hecho ya lo está haciendo, conquistando el mundo. Impulso por parte del gobierno, hay una política a la cual ellos le llaman el Sub-Shuku, que es buscar justamente estos mercados. Nacen para, ya no pensando en crecer, no nacen pensando en ingresar al mercado local o propiamente dicho, sino nacen pensando en conquistar el mundo. Incorporación a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Ya se vincula con estos organismos del nivel mundial, y hay una creación del China Top Brand, ¿no? Voy a presentar el ranking de marcas, donde todavía sin adelanto vamos a ver marcas principalmente ligadas a la tecnología, telecomunicaciones, etc. Vamos a ver ahora. Crecimiento de la economía china frente a la crisis mundial, mientras los otros países, recuerden ustedes, ¿no? Estaban en recesión, no crecían, China empieza a crecer y con ella algunos países como Perú, por ejemplo. Organizaciones burocráticas donde se centraliza la toma de decisiones, ¿no? Y cambios en el estilo de vida de los consumidores locales. Ellos también, los chinos salen al mundo. Actualmente China, o los habitantes chinos, si quieren ustedes, ya han superado al resto de viajeros en el mundo. O sea, es el principal país emisor de turistas. O sea, estos pobladores ya salieron a conocer también el mundo. Entonces, con estos antecedentes, nosotros podemos decir que hay algunas razones para internacionalizarse, ¿no? La primera de ellas puede ser búsqueda de nuevos mercados. O sea, esto sí es importante, estas dos razones, ¿no? La búsqueda de nuevos mercados o la búsqueda de recursos. ¿Qué pasa cuando yo tengo sobreproducción? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Sí? Tengo que ir a buscar nuevos mercados, ¿no? Para obtener, obviamente, un mayor retorno. Cese de los contratos en empresas chinas y extranjeras para la fabricación de productos, no ventas. Había sobreproducción, competencia intensa dentro del mercado interno,
había sobreproducción, sobrecapacidad de producción, lo acabo de decir, y por lo tanto, dado que había una mayor producción de lo que se vendía, ¿no? Hay márgenes bajos de ganancia como producto de una guerra de precios, ¿cierto? Entonces, cuando estoy en una situación como esa, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar nuevos mercados. Una segunda razón para internacionalizarse, esto es marco teórico, ¿sí? Falta de recursos dentro del país, necesito producir, no tengo recursos, insumos, materias primas, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscarlos. ¿Para qué vienen los chinos al Perú? ¿Qué buscan de Perú? Claro, ¿no? Vienen a buscar recursos que les sirvan para producir. Falta de recursos dentro del país, impulsar el crecimiento de la industria china y desarrollar nuevos mercados para la comercialización de productos. Entonces, y la tercera razón, como habíamos hablado aquí ya dentro de la globalización, ¿no? El impulso de esta política china del Sushu. ¿Okay? Dejamos de ser la fábrica del mundo, piensan ellos, vamos a posicionar nuestros productos con marcas propias, que no nos conozcan como una copia, que nos conozcan como una marca original y que ésta se posicione en el mercado. Ahora, seguimos con el marco teórico. 3 estrategias de crecimiento. ¿Okay? La primera de ellas, el crecimiento orgánico. ¿Qué es el crecimiento orgánico? Yo voy a partir una empresa que está funcionando en el mercado, decide expandirse, decide crecer, ¿no? Y va conquistando mercados a partir de sus propios esfuerzos, con sus propios recursos, ¿no? Vamos a ver que en la industria automotriz no funciona esto, ¿no? Pero lo pongo para que ustedes tengan completo el marco teórico, ¿sí? Entonces, es una implementación progresiva, ¿no? Partiendo de recursos propios. Una empresa empieza a crecer, ¿no? Con sus propios recursos, crece en mercados locales, mercados regionales, probablemente. El crecimiento obviamente es muy lento, ¿no? Supeditado a, obviamente, a la inversión o a los recursos que pueda tener esa empresa. Una segunda estrategia o modo de ingreso, ¿okay? Será el crecimiento inorgánico, y de esto vamos a hablar mucho, sobre todo de inversión extranjera directa, de joint ventures y de alianzas estratégicas, ¿okay? Pero igual les pongo todo el marco teórico para que ustedes tengan, ¿no? Toda la información que van a encontrar sin duda en la literatura. Crecimiento más rápido, porque yo voy a hacer una alianza estratégica con una empresa que ya está operando en un mercado determinado, ¿sí? Entonces, tenemos proyectos Greenfield, partimos de cero, ¿no? Fusiones y adquisiciones, voy a poner algunos ejemplos luego, empresas conjuntas o joint ventures, y inversión extranjera directa y alianzas estratégicas. Son diversos modos de ingreso que las empresas toman, donde las empresas toman decisiones para buscar, repito, hacer alianzas, por ejemplo, con una marca local, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Yo voy y compro una empresa, por ejemplo, Haier, ¿no? Una marca de electrodomésticos alemana ya posicionada, muy prestigiosa, la compro, o Lenovo, como saben ustedes también, exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Y lo que señalé, una tercera estrategia de Born Global es un proceso de internacionalización acelerado, porque nace la empresa, ¿okay? Con un enfoque global, donde ya sabe que va a estar presente en distintos mercados. Bien, voy a hablar brevemente de crecimiento orgánico, porque las empresas o las marcas de automóviles chinos no siguen esa estrategia, ¿okay? O no la han seguido hasta ahora. El objetivo es posicionarse en el mercado local. Una vez alcanzado ese posicionamiento, deberá aprovechar la experiencia adquirida y los recursos que posee para incursionar en mercados emergentes, ¿no? Vamos a ver luego que Sudamérica es el tercer mercado, ¿okay? Al que las marcas de automóviles chinos están prospectando por el crecimiento, por las oportunidades, ¿no? Y hablando de mercados, podemos decir pues que probablemente en Estados Unidos de cada 10 habitantes, 8 tienen un auto, ¿sí? La penetración en el Perú, que más o menos somos 32 millones de habitantes, debe haber unos 2 millones y medio, unos 3 millones ni el 10%, es decir, un peruano en cada 10, ¿no? Comparado con Estados Unidos, para que vean un poco el tamaño de mercado o las grandes oportunidades que se presentan probablemente.
¿no? Entonces, yo he puesto algunos ejemplos que no tienen que ver con la industria automotriz, repito, no es parte de las estrategias que ellos están siguiendo, ¿no? Y en el sistema financiero vemos algunos ejemplos de crecimiento orgánico, donde ellos han crecido con recursos propios, insisto, y han ido conquistando un poco otros países. El crecimiento inorgánico del que les hablé, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, estos proyectos Greenfield, por ejemplo, tenemos una fábrica Yailin que no funcionó mucho en Colombia, ¿no? Pero sin duda llegaron y se implementaron en Colombia para vender también en Venezuela, ¿no? La fábrica estaba en Colombia y vendía. Comenzaron absolutamente de cero, comenzaron a fabricar productos, ¿no? En el país para vender en el mercado local y también en Colombia. Este es un ejemplo, ¿no? Donde las empresas llegan desde cero y ponen una planta. Las fusiones y adquisiciones, la participación parcial o total de una compañía extranjera, así como de sus activos, ¿no? La forma de ingresar a operaciones en marcha en vez de empezar un nuevo proyecto, voy a fusionar, o hacer una adquisición de una empresa que está ya en el mercado y que tiene obviamente clientes, consumidores que adquieren. Un ejemplo, ¿no? El de Lenovo, IBM, ¿no? Que compró IBM, lo que nosotros conocemos, ¿no? Las laptops, ¿no? Y también pues Motorola, ¿no? Aquí sí ya vemos ejemplos de marcas de autos, ¿no? Vamos a ver que Changan es una empresa que inicialmente vendía armas, no vendía armas de uso militar, ¿okay? No vendían automóviles. Tengo una diapositiva donde presento la línea de tiempo y vamos a explicar un poco cómo estas empresas se han ido desarrollando en el tiempo y cómo vemos que ese crecimiento es sobre todo a partir del año 2000, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, vemos que se puede, ¿no? Entonces, es el establecimiento de una sociedad formal con otra empresa mediante contrato. Los participantes aportan, por ejemplo, capital, maquinaria, ¿no? Y comparten las ganancias, ¿no? Vemos que Changan hizo un joint venture con Ford y con Mazda, ¿no? Para la fabricación y venta de automóviles de pasajeros Ford, en el caso de Mazda en China, ¿no? Y vemos que Chery hizo una alianza, igualmente un joint venture, perdón, ¿no? Para la importación, ensamblaje y comercialización de vehículos de la marca Chery en Uruguay, ¿no? La hizo con un concesionario. Y de estos casos tenemos muchos en el mercado peruano. Crecimiento inorgánico, alianzas estratégicas, también es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar los objetivos comerciales, ¿no? Que antes no podía conseguir. Tengo un ejemplo que no es del mercado automotor. UnionPay tiene una alianza estratégica con Interbank y vamos a ver cómo UnionPay ya en el año 2016 tenía mayor participación, ¿no? Que Visa y Mastercard. Vamos a ver, pronto tendremos nosotros también, desde Visa o Mastercard, todos utilizaremos la tarjeta de UnionPay. Y se me viene a la mente, hace 23 años, cuando yo estaba en el aula, que estaba estudiante en la promoción 32 a tiempo completo, el profesor Roca nos hablaba de APEC, ¿no? Y de China, y yo hace 23 años yo veía esto pues muy lejano y prácticamente lo que me contaban imposible, ¿no? ¿Qué ha pasado 20 años después? Estamos viviendo lo que hace 20 años nos dijeron, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años o antes? Esa va a ser la conclusión de esta conferencia, ¿no? Y otro caso, otra estrategia de crecimiento, cuando pequeñas y medianas empresas se presentan en un proceso de internacionalización acelerado, ¿no? Inician sus actividades comerciales a nivel global, apenas nacieron o poco tiempo después. Un ejemplo, ¿no? Pasan rápidamente a ser, ¿no? Empresas globales. En telecomunicaciones hemos visto muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos, todos conocemos Samsung, todos conocemos el iPhone, ¿no? de Apple, y ya vimos que Huawei tiene mayor participación de mercado que en este caso el iPhone, ¿no? Y si sumamos Oppo y Xiaomi, entre las tres tendrían mayor participación incluso que Samsung y que Apple juntas, ¿no?
Bien, a esto me refería con este ejemplo. Ahora sí vamos a entrar un poco al mercado automotor. Tenemos dentro de las categorías, ¿no?, de productos de marcas chinas presentes en el extranjero. Claro, vamos a ver primero, ¿no?, productos relacionados con la tecnología, ¿no? Estamos hablando de aparatos electrónicos, telecomunicaciones, cámaras fotográficas, ¿no? Todo lo que es comercio electrónico, ¿no?, con sitios como AliExpress, en fin. Pero también ya vemos compañías aéreas, ¿no?, que están creciendo en el 7%. Vemos algo de, por aquí, marcas de ropa que se fabrican en China, ¿no?, fast fashion, ¿sí? Sistema financiero, hemos hablado algo de estos bancos, y vemos que los automóviles ya tienen alguna presencia todavía, no muy baja por ahora, pero con grandes proyecciones a futuro. ¿Okay? Entonces ya aparece la categoría de autos, ¿no?, dentro de las 12 categorías crecientes de marcas o de industria china, ¿no? Pero es verdad, si nosotros hacemos referencia nuevamente y vemos el top 10 de marcas, absolutamente todas tienen que ver con tecnología, ¿okay? Absolutamente todas tienen que ver con telecomunicaciones, ¿no? Y si vemos dentro del top 50 cuáles son las 10 últimas, o más o menos 11 o 12, ¿no?, vemos que recién aparece Chery, ¿no?, dentro de los autos. Esta marca no la identifico, esta es BIC, que es Video Green, y esta es Aval, ¿okay? Pero ya aparecen en el ranking, ¿okay? Y algo adelante, hay 3 mercados en crecimiento, uno de ellos es Sudamérica, por las grandes oportunidades que tenemos ahora, ¿sí? Son países que están en desarrollo, emergentes, en crecimiento, y hay grandes oportunidades. Los otros mercados probablemente son maduros y hay otras marcas ya posicionadas, ¿sí? Y dentro de Sudamérica hay 3 grupos de países, he incluido a México aquí, pero de alguna manera, por el tamaño del mercado voy a explicar por qué lo incluí. El primer grupo, y creo que diríamos el grupo, pero está solo, es Brasil, ¿no? La estrategia para llegar al mercado brasileño es desarrollar, implementar una planta de ensamblaje para el consumo local, ¿okay? Todo lo que se produce en Brasil, hablo de las marcas chinas, es para producción y consumo local. Un segundo grupo de países, ¿no?, como México, Colombia, Argentina, Ecuador en Latinoamérica, producen para el consumo local, pero también para exportar a países vecinos. ¿Okay? Un segundo grupo de países. Aquí sorprende ver, por ejemplo, a Ecuador, ¿no?, porque es un país, sorprende ver Uruguay, incluso podríamos verlo por el tamaño del país, ¿sí? Donde han implementado. Y vemos un tercer grupo de países donde no hay una industria automotriz como tal, ¿no?, que son Chile y Perú, pero aquí voy a hacer un paréntesis porque si bien no hay una planta de ensamblaje, lo que hay es producción de autopartes, ¿no? Entonces, pero no se ensamblan autos en Perú ni en Chile. Entonces yo he preguntado a los concesionarios, porque este trabajo es parte de una investigación sobre estrategias de internacionalización, pero van a ver también en las futuras investigaciones que estamos haciendo algo más adelante, que es la comercialización. Y hemos preguntado a los concesionarios de dónde vienen los autos que se venden en Perú. Si vienen de Ecuador, si vienen de Colombia, si vienen de México, de Brasil, de países donde se ensamblan, ¿no? De ninguno de ellos. Los autos que vienen o que se comercializan en Perú vienen directamente desde China. Es una exportación directa desde China al Perú. Y obviamente para la comercialización hacen alianzas estratégicas con concesionarios.
donde además los concesionarios tienen total libertad para comercializar, vale decir, la distribución y la publicidad, ¿okay? La comunicación, ellos no tienen ninguna limitación, ¿no? Entonces, ya los concesionarios como Derco, por ejemplo, que están migrando, ¿no?, a otras marcas más occidentales, también a comercializar las marcas chinas, ¿sí? Y la verdad, están liderando el mercado. Muy bien, entramos a ver algunos ejemplos. No quiero detallar mucho lo que dice en este cuadro, más bien lo más importante. Y como yo decía, ¿qué cosa vemos aquí? El año de fundación. Chang'an es una empresa que fue creada en 1862, pero en ese tiempo comercializaba armas de uso militar. ¿Okay? Luego tenemos a Jack, tenemos a Great Wall, a Photon y Big, ¿no? Build Your Dreams, que fue creada en el año 2003, o sea, no tiene mucho tiempo, y como vamos a ver en el análisis en la línea de tiempo, es a partir del año 2000 donde verdaderamente trabajan mucho más en desarrollo, ¿sí? La categoría tiene muchas de estas marcas, ¿no? Vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, en el caso de Jack y Photon, vehículos pesados, ¿sí? Dentro de la tecnología, ¿no?, de vehículos, los automóviles, los autos sedán son de uso particular, pero también de muchos taxistas, ¿no?, compran ahora un auto chino, o sea, es utilizado como herramienta de trabajo, ¿no? Pero seguimos hablando de sedán. Luego tenemos las SUVs, ¿cierto?, que son estas camionetas, ¿no?, y que son vehículos comerciales, y los autos pesados, los camiones, ¿no?, o camiones de mediano tamaño, ¿no? Jack y Photon están de alguna manera posicionados en ese mercado. La producción mundial, ¿no?, es creciente año a año. La Organización Internacional de Constructores de Automóviles con sede en París, ¿no?, lleva el registro de la fabricación de autos a nivel mundial. ¿Okay? La posición del ranking según esta organización, ¿no?, va variando, pero vemos pues que se vienen acercando, ¿no? Y esto probablemente es el resumen de lo que he señalado el marco teórico. ¿Cuáles son los modos de entrada o las estrategias de internacionalización que han seguido las marcas chinas de automóviles? Alianzas estratégicas con concesionarios, es lo que ha hecho Chang'an. Jack, Joint Venture, licencia y alianzas estratégicas con concesionario. Great Wall, lo mismo, Joint Venture y alianzas estratégicas. Photon, un Joint Venture y alianzas estratégicas con concesionarios. Lo mismo Build Your Dreams, ¿no? Una alianza estratégica con concesionarios y un Joint Venture. Las plantas de ensamblaje, esto nos interesa a todos, ¿no? En el caso de Chang'an, México; en el caso de Jack, miren ustedes, Ecuador y Paraguay, ¿sí? Esto, Paraguay, nos debe sorprender por cómo los accesos, ¿no?, que puedan tener a otros países. En el caso de Great Wall, en Ecuador y en Brasil; en el caso de Photon, en Colombia y en Brasil; y en el caso de Build Your Dreams, en Argentina, Brasil y Ecuador. ¿En qué países están presentes? Están presentes en, la verdad, si hablamos de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y esto se repite, ¿no? Llama la atención, nuevamente, que a pesar de que los autos se ensamblan en México, en Ecuador, en Paraguay, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, estando más cerca del mercado peruano, no provienen, ¿no?, de estas plantas, los autos que circulan en Perú, sino vienen directamente desde China, ¿no? Esta es la línea de tiempo a la que yo hacía referencia. 1862, Chang'an se funda la empresa dedicada a la fabricación de armas, ¿no? Pero ha pasado todo este tiempo, miren ustedes, hasta el año 2000, y digamos que esta industria no está activa, ¿verdad? ¿Dónde despierta? En el año 2000. ¿Qué cosa dijimos nosotros, ¿no?, en las primeras diapositivas cuando las presentamos y hablábamos de en estos antecedentes de tres etapas, ¿no? Una etapa de producción, venta y publicidad, y una etapa de globalización.
que vemos ahora que a partir del año 2000, ¿no? Hay una mayor presencia de las marcas a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jack y Chang'an, ¿no? Aquí empieza, en el año 1990, esto es importante decirlo, en el año 1990 ingresan los primeros autos chinos a Sudamérica, ¿okay? Y fue Bolivia quien recibe, ¿no? Los primeros camiones, pero eran vehículos ligeros a Bolivia, de Jack, ¿okay? Y luego Chang'an, ¿no? También exporta vehículos a otros mercados en los años 90, pero a Sudamérica, ¿no? Y la primera exportación de estos vehículos a Sudamérica es en el año 90, ¿no? En el mercado boliviano, ¿sí? Fotón se funda la empresa en 1996, ¿no? Billion Dreams también, ¿no? Por ahí Great Wall, ¿no? Comienza a vender en Medio Oriente, o sea, tímidamente están presentes en algunos países, pero todo comienza, ¿no? En el año 2001, cuando Chang'an establece un joint venture con Ford, ¿no? Aquí, obviamente, en estos joint ventures para la fabricación de automóviles aprovechan pues la tecnología, la experiencia, ¿no? El know-how que tienen estas marcas, ¿no? Y se hacen, como decimos nosotros, más creíbles en el mercado, ¿no? Tenemos, por otro lado, ¿no? Billion Dreams, ¿no? Se funda en el año 2003 en la fabricación de automóviles, ¿no? En el año 2005, a través de concesionarios, Great Wall comercializa algunos vehículos en Venezuela, ¿sí? Ingresa a Venezuela. Jack ingresa al mercado de México en el año 2007, ingresa Fotón a Latinoamérica. En el año 2006, antes, ingresa al mercado de Brasil, haciendo un joint venture con Mazda, ¿okay? Y Great Wall ingresa en el año 2006 también a Paraguay, ¿no? Entonces, en estos primeros años, ¿no? Y si recordamos un poco, son años donde había todavía algún crecimiento, porque la crisis económica mundial empieza en el año 2000, ¿no? Entonces, estos países estaban creciendo, tenían de alguna manera capacidad adquisitiva a los consumidores, ¿no? Por lo tanto, era un buen momento para ingresar al mercado. Pero ¿qué pasa en el año 2008? ¿No? Que la crisis esta que vivimos, que afectó a los países en el mundo entero, ¿no? Perú crece 0.9 ese año, y si recordamos, pues fueron años muy difíciles para los países, incluso muchos de ellos continúan en pleno proceso de recuperación, a pesar de que han pasado más de 10 años, ¿no? En el año 2008, ya estábamos hablando, ¿no? De Great Wall y Chang'an, Derco consigue la distribución en Chile y Perú, o sea, ya tiene más o menos unos 10 años presente en el mercado, ¿sí? Fotón establece un joint venture entre Fotón y Cummins, ¿no? Great Wall ingresa a los mercados de Ecuador y Bolivia, ¿sí? Jack en el año 2009 anuncia un joint venture con el grupo SHC para la comercialización de vehículos en Brasil. Chang'an cancela un proyecto para la construcción de una planta en México, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque se había anunciado una inversión en México y en el año 2009 no la cancela, obviamente producto de esta crisis económica de la que estamos hablando, ¿no? México es uno de los países que hasta ahora no se recupera. Si ustedes han tenido oportunidad de viajar a México últimamente, cuando los peruanos llegamos a México, digamos que todo nos parece barato, ¿no? Yo recuerdo haber ido hace más o menos como 10 años que voy a México todos los años, he estado con los amigos del TEC, y antes el dólar eran 12 pesos mexicanos por dólar, ¿no? 12, 13, ahora está 18, 19, ¿no? Pesos. Entonces, nuestro poder adquisitivo, mientras el dólar comparado con el sol se ha mantenido en los últimos años, ¿no? Podemos decir que vamos, y por el contrario, cuando vienen los mexicanos en Perú, pues todo les parece bastante caro, ¿no? Esa es la razón por la que Chang'an
cancelan este proyecto. ¿Y esto en qué medida impacta? Bueno, pues nosotros anteriormente habíamos hecho referencia que había en algunos países, ¿no?, que tenían una planta de ensamblaje para consumo local y exportación de países vecinos. Muchas empresas o muchos marcas chinas les interesa el mercado mexicano por la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Y que si no pueden entrar directamente ellos, pues a través de produciendo en México para exportar a Estados Unidos es una vía. Del otro lado tenemos, bueno, hemos hablado del 2009, 2010, Jack e Incruz suscriben un acuerdo para la distribución en Bolivia, ¿no? Billion Dreams ingresa al mercado latinoamericano, ¿sí? O sea, recientemente, pero la verdad, nosotros estamos hablando de 5, 6, 7 marcas, pero hay más de 30 marcas que están presentes en todo el mundo, ¿no? Algunas más conocidas que otras, obviamente. En el año 2012 nos vamos acercando, se establece un joint venture entre Fotón, ¿no?, y Daimler. Anuncia la construcción de una planta de ensamblaje en Colombia, ¿no? En Paraguay inicia el ensamblaje de vehículos Jack. Jack está ensamblando en Paraguay, ¿no? En el año 2000, ya nos acercamos un poco más, 2015, Jack establece un acuerdo, ¿no?, con Aimesa para el ensamblaje y venta de SUVs en Ecuador, ¿no? O sea, está en Paraguay, está en Ecuador, ¿no? En el año 2016 Jack y el grupo Reintex instalan una planta de ensamblaje en Paraguay, ¿no? Es así como se establecen los joint ventures en estos países, ¿no? Bueno, Fotón en el año 2015 antes pone en marcha una planta de ensamblaje en Colombia. En el año 2017 Jack anuncia un joint venture para la construcción de plantas en Brasil y México, ¿no? Y finalmente decir pues que Billion Dreams anuncia la construcción de una planta en Ecuador, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a esta diapositiva y vemos dónde tienen implementadas las plantas, son en estos países. Y si vemos en esta línea de tiempo en qué momento se ha hecho, ¿no?, ni siquiera decir los últimos 20 años, sino los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera estos próximos 10 años? ¿Verdad? Todas estas marcas deberían estar más presentes en nuestro mercado, ¿sí? Porque la producción va a crecer y la próxima vez que compremos un auto, ¿no?, y cambiemos el auto, ya no vamos a comparar, ¿no?, entre solo autos coreanos, ¿no? Si recordamos un poco cómo ingresaron los autos coreanos, quién compraba un Hyundai, quién compraba un Kia, absolutamente nadie, ¿verdad? Y ahora miren ustedes la venta de automóviles. Claro, Toyota sigue liderando en una categoría, pero estoy seguro pues que Hyundai y Kia, ¿no?, están bastante cerca, ¿no? ¿Y qué pasó con Nissan? ¿No? Ya no aparece en la foto, ¿verdad? Estuve en Arequipa haciendo algunas entrevistas con algunos concesionarios sobre este tema, y una empresa, muchos años, el grupo Roberts, distribuidora, concesionaria en Arequipa de automóviles Nissan, ¿no? Ahora están borrando las marcas que tenían y están poniendo Derco. Es un concesionario más de Derco, ¿verdad? Y cuando hablamos de Derco, no hablamos, sí, claro, marca Suzuki, ¿no? Mazda, pero también de Chang'an, Naval, Greco, ¿no? Las marcas que mayor participación de mercado tienen en el país. Bien, entonces, un poco el mensaje es este, ¿no? Miren cómo se está moviendo la industria en los últimos 10 años en el país y en Sudamérica, miren, ¿no? En Sudamérica. ¿Y qué va a pasar en los próximos 10 años? Lo vamos a ver después, ¿no? Bien, yo hablaba hace un momento de Hyundai y de Kia, ¿no?, que son marcas coreanas. Yo recuerdo los primeros patrulleros que llegaron, no me equivoco, de marca modelo Pony, ¿no? Creo que se desarmaron muy rápido, ¿no? Y nadie compraba un auto Hyundai. Luego llegaron una marca que ya no está, ¿no?, los Daewoo, ¿no?
Y luego llegaron la marca Kia. ¿Y quién compraba una marca Kia? Absolutamente nadie. Pero de pronto, Kia saca una garantía y dice 5 años. Entonces, cuando una empresa te dice, te otorgo 5 años de garantía, ¿qué te está diciendo en el fondo? Yo creo tanto en mi producto, ¿no?, que mi producto está bien hecho y estoy seguro que no va a fallar. Bueno, esa historia ya la conocemos. ¿Okay? Yo el día de hoy abrí la página de BAIC, que es otra marca que no les he hablado, de Chile. Miren la información que encontré. BAIC nos da 7 años o 150.000 kilómetros de garantía. ¿Qué nos está diciendo con esto esta marca? Mi auto tiene 50.000 kilómetros, ¿no? Y yo estoy pensando ya en cambiar. Creo que después de ver esto, creo que tiene para 10 años más. ¿Sí? ¿Cuánto le podemos hacer? ¿Cuánto le puedo hacer yo por año al auto? No sé, tal vez 8.000 kilómetros, 9.000 kilómetros por año, ¿no? ¿Sí? Creo que tengo un auto para, si me compro un BAIC, creo que tengo un auto como para 15 años. ¿Qué nos quiere decir BAIC con esto? ¿No? 7 años de garantía. Además, Chile se ha fijado para el 2030 tener todo el mercado automotor eléctrico, ¿no? A propósito, países como Perú, Bolivia, Chile mismo tienen litio que funciona para producir estas baterías, ¿no? Entonces, de alguna manera está garantizada, ¿no?, las autopartes o la energía, si quieren ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿No? ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Sí? Yo les traigo una diapositiva que nos va a servir como conclusión de esta primera parte de la conferencia, porque luego invitaremos a nuestros colegas graduados también de SAN, panelistas, para que complementen información, ¿no?, y hablen de la industria, de la internacionalización y de las marcas chinas y obviamente un poco de la industria automotriz. Pero podemos concluir esta primera parte presentando esta imagen, ¿no?, del Salón de Shanghai, un salón que se está celebrando en este momento, del 16 al 25 de abril, ¿no? Un día de mañana. ¿Sí? Y absolutamente todas las noticias que ustedes puedan leer sobre el Salón de Shanghai están relacionadas a lo mismo. ¿Okay? China toma el control mundial de la industria automotriz. ¿Okay? Ellos han tomado la decisión de salir, como hemos visto con sus marcas, al mundo entero. ¿Okay? Obviamente en algunos mercados tendrán más oportunidades que en otros, pero pensar que hay autos, no, uno si se va al concesionario de Derco y pregunta los precios, pueden ver que hay SUVs de $8.000, $9.000, $10.000, ¿no? Y entran y sí, son básicas, la verdad, pero ellos han decidido llegar a diversos mercados. Entonces van a encontrar también una marca que es Aval, ¿okay?, y van a encontrar SUVs a $18.000, $19.000. Esas ya no son tan básicas, ¿sí? Entonces vamos a tener autos también premium para mercados premium. Vamos a tener autos de todos los precios para todos los mercados. Y no solamente autos de trabajo, porque la verdad todavía la mayor cantidad de autos que se ven en la calle, ¿no?, por ahora son de uso para taxis, ¿no?, o colectivos. Pronto veremos, ¿no?, a otros usuarios también utilizando las marcas de autos. Bueno, y esta era mi última presentación. Solo para complementar, les dije que esto era producto de una investigación, algo adicional que estamos haciendo ya, estrategias de comercialización de marcas de automóviles chinos en el mercado peruano. Estamos entrevistando a los concesionarios, ¿no?, y por ahora estamos trabajando en la distribución. Pronto hablaremos un poco más de la comunicación, que es la publicidad que ellos van a hacer.
Vamos a hacer un estudio comparativo con otros países de la región porque hemos enviado estos guiones de entrevistas que estamos haciendo a Colombia, México, Ecuador, ¿no? Algunos ya llegaron, ¿no? Cuando tengamos esa información vamos a obviamente procesarla y con todo gusto haremos una charla que será la segunda parte, ¿no? De esta. Felipe, desde ya podemos compartir de hecho parte de esta investigación y la que viene, ¿no? La que estamos trabajando. Y algo totalmente distinto, porque por ahora estamos analizando la oferta, ¿verdad? Pero sí me gustaría conocer la otra parte, la demanda, cuál es la percepción de los consumidores frente a los productos, específicamente a las marcas de automóviles chinos, ¿no? Como que la experiencia que tenemos todavía no nos permitiría decir, porque tenemos una hipótesis, ¿no? Una buena percepción y por lo que conocemos, pero vamos a ver que eso va a ir probablemente cambiando en el tiempo. Y si se plantea un estudio longitudinal, ¿no? Se puede hacer un inicio, en 10 años podemos ver cómo la figura puede cambiar. ¿Okay? Eso es lo rico de la investigación, que uno va acumulando, ¿no? Estudios previos. Muy bien, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Por favor, invito a Jorge Gil y a Jorge Chanson, ambos distinguidos graduados de SAN, para que nos comenten sus opiniones, observaciones. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Soto, por la invitación y la oportunidad, y gracias también a ESAN. También soy egresado de esta casa de estudios, me gradué creo 2 años después que Otto. Yo soy de promoción tiempo parcial 24. De hecho, mientras estudiaba en ESAN, yo era jefe de importaciones en Hyundai Perú, ¿no? Y terminando la maestría, en esa época teníamos menos competencia. Habían pocas escuelas de posgrado, y me acuerdo que tuvimos varias ofertas los que nos graduamos, ¿no? Y yo me di el lujo de decir, voy a escoger una que sea de exportación, porque yo antes de ser jefe de importaciones en Hyundai había sido jefe de importaciones en Sony, pero yo quería exportar, tenía ese sueño de exportar. Entonces, y me di el lujo, porque me acuerdo que nos llegaron ofertas y me llegó una para hacer jefe de logística. En esa época era Bell South. Y dije, no, otra vez importaciones, no, yo quiero exportar. Entonces, y me llegó la oferta para exportar. Era para ser gerente de exportaciones en baterías Sedna. Y por eso se los cuento, porque es automotriz el tema. Y me acuerdo que dije, ya llegó la oportunidad, ¿no? Y era mi primera gerencia, porque hasta ese entonces solo había sido jefe. Yo tenía 29 años en ese momento. Dije, ya, bacán, voy a exportar. Y me acuerdo que el gerente general, conversando, antes está mejor, ¿estás seguro que vas a aceptar? Porque tú vienes de haber trabajado en empresas muy sólidas, has trabajado en Sony, en Hyundai, y debes tener otras opciones. Entonces acá te la estás jugando, me dice, porque nosotros hace tiempo queremos exportar y no hemos podido. Ya varias personas han pasado por tu puesto, algunas otras personas, y no han podido exportar. ¿Estás seguro? Entonces, bueno, yo estaba 29 años, soltero, no tenía mayor responsabilidad. Dije, no, yo me la juego. Y ya me la jugué, ¿no? Y era verdad, cuando yo llegaba a los países con muestras de mi batería, o las enviaba, decían, ¿que Perú hace baterías? Yo pensé que solo hacían pisco, los colombianos, ¿no? Que son jocosos. Y los chilenos eran otro estilo, eran maleteros, porque ellos, también después lo voy a comentar de Chile, ahora que dijiste Chile, las baterías más baratas que he visto en mi vida las he visto en Chile, ya, porque es muy abierto, es demasiado abierto ese país, por eso es que no tiene industria automotriz. Chile ha decidido apoyar solo algunas industrias que ellos consideran que vale la pena. En esa época, y yo me fijé en la industria de baterías, había muerto en Chile algunos años atrás, porque Chile consideró que no era competitivo en baterías y simplemente puso el arancel cero y entraron todos los chinos, ¿no? Entonces no hay industria de baterías. En esa época no había industria de baterías en Chile, actualmente tampoco la hay. Entonces, y
debe ser la razón por la que no hay industria automotriz. O sea, Chile considera que no es competitivo fabricando autos, no apoya ninguna industria y deja entrar a los demás. Entonces, cada país tiene su característica, ¿no? Otro país que mencionaste, otro Bolivia. Y la exposición de Otto me ha hecho acordar a varias anécdotas de esa época, ¿no? Bolivia fue el primer país que entramos con las baterías. Mercado natural, ¿ya? Bueno, para esto yo les comenté hace un momento que el gerente me había dicho que no habían podido entrar, no habían podido exportar en varios años. Y dije, qué raro, porque era una industria con 70 años en ese momento, líder absoluto en Perú. Perú fabrica productor de plomo, ¿no? Y tenía sus procesos eficientes en la fábrica. Entonces, lo que pasa es que habían apuntado a mercados menos exóticos, habían apuntado al Caribe, ¿ya? Y ¿por qué querían ir al Caribe? Bueno, nunca entendí, ¿ya? Yo un producto pesado, industrial, básico, de industria primaria que no tiene mayor valor agregado, o sea, un valor agregado medio. Comencemos por los países vecinos, ¿no? Por Ecuador, Bolivia, Chile. Entonces, así es que voy a Bolivia. La primera vez que yo con mis muestras, yo viajaba con baterías en casco, ¿no? Solo la fachada. Entonces, me acuerdo que puse un hotel, así en una mesita como esta, puse mi batería en mi catálogo, ¿no? Y llegaban los comerciantes bolivianos. Ah, Edna, yo la conozco. ¿Cómo la conoces? Recién estoy viniendo, señor. No, yo la he usado, es muy buena. Pero señor, yo recién estamos viniendo. Está entrando hace varios años. ¿Qué pasaba? Por Desaguadero pasa todo. Y lo mismo me pasó en Ecuador. Ah, Edna, buena batería. Señor, pero no hemos vendido. Acá está hace varios años, ¿no? Por Aguas Verdes también se filtraba. Eso era beneficioso, pues sabían que era buena, y Bolivia fue el primer país que entramos, ¿no? Y entramos con todo, y de ahí entramos a Ecuador. Y a los dos llegábamos por vía terrestre. A Bolivia por Desaguadero, entrábamos al Alto, teníamos un distribuidor en el Alto, y a Ecuador por Huaquilla, ¿no? Por Aguas Verdes. Entonces fueron los primeros países que entramos, y luego entramos a Colombia, entramos en Chile, nos demoramos más, porque ahí les quería contar también esta anécdota. Eran las baterías más baratas que he conocido, ¿ya? Porque el chileno es muy abierto, ¿no? Debe seguir siendo así, y muy práctico. Por el lado del comerciante te dice, cuento corto, dime cuánto vale tu batería. Y yo le daba mi lista de precios y me decía, ¿tiene componente de oro? Sí. ¿Por qué? Me dice, porque mira, estas son las listas de precios, me sacaba la lista de precios de los chinos. Así me venden los chinos. Y de verdad que yo me sorprendía, ¿no? No puede ser, sí puede ser. Por eso que acá en Chile no hay industria de baterías, porque nosotros no tenemos ningún prejuicio, nosotros compramos lo más barato. Y yo le digo, oye, pero eso no te dura, no importa, pero que rote. Y al comerciante también le conviene porque rota rápido. Entonces, otra forma de ver los negocios, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a vender en Chile un nicho de mercado alto, y el distribuidor me decía, señor, bájale la garantía, porque yo le daba 2 años de garantía. Y me dice, acá en Chile nadie da más de 1 año. Si usted da 2 años, se van a demorar mucho en volverme a comprar, no me conviene. Y yo digo, señor, pero es un buen producto, estamos orgullosos. No, nosotros no nos interesa su orgullo, queremos rotar rápido. Entonces te encuentras con ese tipo de cosas. Y después, regresando a Bolivia para terminar este cuento de la batería, también era un mercado que no tenía prejuicios, pero de otro tipo. Entraba de todo. Y en Chile también. Encontraba baterías de la India, que en ese tiempo eran exóticas, ahora de repente no tanto, pero de Pakistán. También encontré baterías en Chile y las usaban. Y les duraba poco y no les importaba porque costaba poco. Pero en Bolivia me acuerdo que había una batería marca Hollywood. ¿Y quién te las hace? No, me las hace un chino. ¿Y por qué se llama Hollywood? No, porque con esa marca se vende acá. Cada mercado con su popularidad, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto en la presentación de Otto? Porque yo escuchaba atentamente y tomó nota de varias cosas que decía. Y yo decía, ¿dónde quedamos los peruanos? ¿No? ¿Qué papel jugamos en la industria automotriz? Y de hecho sí jugamos un papel. Perú no tiene fábrica de vehículos porque el mercado automotriz peruano es muy chico. No es rentable instalar acá
marcas, por eso es que no están acá. ¿Ya? Perú, en la época que yo trabajaba en baterías, Perú, el mercado automotriz peruano era de 1.200.000 vehículos, 1.250.000. Y Ecuador era más grande. ¿Ya? Colombia, ni qué decir, Colombia era 4 millones de autos, Chile era 3 millones y nosotros 1,5 millones. ¿No? Entonces, un mercado tan chico no es rentable. Pero ¿qué pasa? A pesar de eso, sí se ha desarrollado una industria de autopartes interesante. ¿Ya? Que yo la conocí porque yo salía a vender mis baterías y me acompañaban exportadores de otras autopartes. Me acompañaban los señores de Pevisa. Pevisa fabrica empaquetaduras y vende a ensambladoras en todo el mundo. Es muy eficiente. Si quieren ver ustedes casos de éxito, les sugiero el de Pevisa. ¿Ya? Una gama muy completa y le vende a marcas originales. Tiene la certificación QS9000. QS9000 es una certificación que dice que tú le vendes a fabricantes de marcas originales. Eso es una certificación de mucho prestigio en el mundo automotriz. Tienes a la empresa Frenosa, ya que también le vende a decenas de países en todo el mundo. Y ellos, y la principal, la que más les recomiendo que miren si quieren ver casos de éxito, es esta Autoglass peruana. Autoglass peruana son lunas para vehículos inteligentes, ¿no? Ahora que ahí está el Internet de las cosas, ¿no? La luna, el vehículo, te informa cosas, te informa de clima, te informa tu ruta, lo conectas a tu celular, y eso ya Autoglass lo está vendiendo ya hace algunos años en varios países, ¿no? Y desarrolla tecnología. De hecho, si bien el producto que nació en Perú fueron unos señores extranjeros que invirtieron en Perú para hacer esta industria y la han internacionalizado. Entonces, ¿qué papel jugamos los peruanos en este asunto del sector automotriz? Está en las cadenas globales de valor. El concepto de cadenas globales de valor es muy interesante porque te dice, oye, tú no puedes fabricar el producto final, pero mira todos los intermediarios que hay. Mira todos los eslabones de la cadena, ¿no? El caso de las baterías comienza desde la extracción de plomo. El caso de Pevisa comienza también con la fabricación del insumo, el gebe para hacer las empaquetaduras. Otra empresa peruana, Bistoni. Bistoni hace aceites, lubricantes, y también está exportando y tiene plantas en otros países. ¿Cómo hace una empresa de un país pequeño como Perú pequeño, hablando del sector automotriz, para poder ser eficiente fabricando aceite? ¿Qué es lo que exporta de verdad Bistoni? Exporta un modelo de negocio. ¿Ya? Y este es otro concepto que también quería transmitirse. A veces no es que tú tengas el producto más barato o el producto de más calidad, es que exportas un modelo de negocio. Ellos han desarrollado una cercanía con sus distribuidores, similar a lo que hace Belcor. Belcor no es que exporte el mejor maquillaje o que tenga una alta tecnología de maquillaje. Belcor lo que tiene es un conocimiento de la cadena comercial y desarrolló un know-how y un expertise muy profundo en el manejo de la cadena comercial, ¿no? A través de sus, ¿cómo le llaman las agentes de ventas que tiene Belcor? Estas señoras, mujeres que le venden. Ellos son expertos en desarrollar y motivar y empoderar a estas personas, y de esa forma es que Belcor sale, porque Belcor no ha inventado ninguna pólvora y tampoco es que venda los productos más baratos. Entonces Bistoni ha hecho lo mismo. Bistoni, que vende aceites, que exporta aceites, lo que ha hecho es desarrollar un canal de venta muy interesante, una relación con los distribuidores, ¿ya? Y en la relación con sus distribuidores de aceites que tienen sus particularidades, es donde he encontrado ese partido. Y para que termine de quedar claro este tema de qué es lo que en realidad exportas, les comento el caso de Cola Real. Ahí sí me estoy saliendo, ahí sí me fui a las bebidas gaseosas, pero creo que vale la pena. ¿Cómo es que una empresa peruana llega a exportar o a internacionalizarse vendiendo agua? Porque ellos venden agua embotellada, que es lo más, el negocio más malo, exportar agua, ¿no? O sea, es imposible. Lo que hacen Cola Real, lo que hace el Grupo Añaños, es exportar un conocimiento de la cadena comercial, un know-how
de cómo atiendes mercados que no están siendo atendidos por las grandes marcas. Se dio cuenta el grupo Añaños, o las personas, los señores Añaños se dieron cuenta en los 70 que Pepsi, Coca-Cola y Coca-Cola estaban concentrados en Lima, ¿ya? Y en algunas ciudades principales, y los sectores populares, los conos, totalmente descuidados. Y ahí entraron, y ahí desarrollaron su know-how, y por ahí se expandieron, y lo que hace en el mundo Añaños es eso mismo replicado. Yo he tenido oportunidad de conversar con personas que han sido gerentes en el grupo Añaños, en países, y me decían que es de lo más exótico, ¿no? Y por eso es que ellos se cuidan mucho de contratar personas allegadas al grupo y que tengan su estilo de trabajo, porque me dice, ellos buscan el Ayacucho de México, ¿no? La zona olvidada, el Villa El Salvador de Tailandia. ¿Ya? Entonces imagínate lo exótico que puede ser eso, ¿no? Por no decir también algo peligroso, ¿no? O cierto temor. Entonces por eso es que se cuida mucho del perfil de la persona que contratan. Pero con este último ejemplo yo quería terminar de transmitirles esto de qué es lo que exporta y dónde puede estar la oportunidad para Perú en este tema automotriz. Otra cosa que había anotado yo para comentarles era acerca de los países pequeños. Hablaban de que ellos se instalan en Uruguay, en Paraguay. ¿Qué pasa? Cuando China sale al mundo, que fue en los 90, porque en los 80 comienza a prepararse para salir, pero en los 90 sale, ¿qué encuentra? Encuentra una industria japonesa muy sólida, de marcas japonesas muy posicionadas, encuentra la industria norteamericana, Estados Unidos, y la industria europea. Era la triada, ¿no? En ese entonces se le llamaba la triada del primer mundo. Europa, Norteamérica, Japón. Y eso encuentran los chinos. ¿Y qué hacen los chinos muy inteligentemente? Dicen, ¿por dónde entramos? Tenemos que hacer cosas diferentes, ¿ya? Y entonces ahí es donde hacen las alianzas estratégicas y encuentran los sitios por donde entrar. Y yo he leído, cumplí mi tarea y leí tus papers, y otro en una de sus papers, de sus investigaciones, menciona que ellos en Sudamérica entran por Uruguay, por Paraguay. Y uno dice, ¿por qué entran por ahí si son países chiquititos? Y es una decisión muy inteligente, porque son países chiquititos y por lo mismo no tienen industria, como si lo tiene Brasil, ¿no? En ese momento, como si lo tenía Argentina. ¿Qué es lo que haces? Te instalas en Paraguay y en Uruguay, pero en frontera con Brasil o en frontera con Argentina. Y tienes arancel cero para el Mercosur, ¿ya? Y puedes llegar por vía terrestre, no tienes que embarcar los vehículos ni nada, ¿ya? Entonces, y te beneficias del arancel cero común con Brasil, con Argentina, de la cercanía, ¿ya? Y del know-how, porque en Brasil hay industria y hay industria antigua, entonces puedes contratar también mano de obra especializada. Entonces se benefician de todo eso y es una decisión muy inteligente instalarse en Uruguay, Paraguay, países pequeños desde los cuales puedes dar el salto, ¿no? Otra cosa que hicieron ellos fue alianzas estratégicas, y de hecho lo vienen haciendo. Derco, también conozco a Derco, de hecho fue una de las puertas que toqué cuando fui a vender a Chile. Derco es un distribuidor muy conocido en Chile, muy grande, y es el que ha traído después, ya a partir del 2010 me parece que Derco introdujo marcas chinas a Perú. En esa época distribuía repuestos, después comenzó a traer vehículos. Entonces son alianzas que están haciendo los chinos, ¿no? Y alianzas poderosas con gente que tiene desarrollado el canal. Entonces tú buscas qué empresas tienen el conocimiento del canal comercial con toda su particularidad, que de hecho Sudamérica tiene su particularidad, y yo les he comentado como Chile es especial, Bolivia es otra historia. Entonces ellos están haciendo alianzas con empresas tipo Derco. Entonces yo te mando el producto, o instalo, de repente ellos se van a instalar, y con distribuidores que conozcan el producto, la idiosincrasia del mercado como la conocen empresas como Derco, que ellos están pudiendo crecer en Perú, ¿no? Otra cuestión que había notado era, bueno, acá también había puesto de los 7 años de garantía, ¿no? Que,
hay, en Chile seguro lo matan, si es que quiere decir 7 años de garantía, ¿no? Porque, oye, yo quiero que me repongan a los 3 años, pues. Chile, el consumidor, el chileno es bastante orgulloso, ¿no? Y a él no le vas a decir que le va a durar 15 años un auto y dice, oye, no, yo lo cambio a los 3 años, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, no sé cómo reaccionará el mercado. Sería interesante ver cómo reacciona con los 15 años de garantía, porque a mí con mis 2 años me decían bájalo a la mitad, ¿no? Entonces, algunas siguientes investigaciones que yo sugeriría para este tema es justamente el de las cadenas globales de valor, para ver qué eslabones podemos seguir ocupando los peruanos, ¿no? Porque entrar a esas ligas es complicado, ¿no? Ya son ligas de chinos, de repente los brasileños, los mexicanos que tienen mercados grandes pueden entrar en las ligas de poner ensambladores, pero nosotros, los peruanos, ¿cómo hacemos que haya más Bevisas, más Bistonix, más Edna? Porque Edna sigue exportando. Yo estuve 5 años con ellos, pero siguen exportando y están creciendo, ¿ya? El tema de las cadenas globales de valor me parece interesante, y sobre todo con esta nueva configuración, ¿no? Con estas nuevas plantas que se están formando, ver cuáles son las limitantes al comercio también, porque otra cosa que encontré mucho es cómo protegen su industria. Por eso les decía la estrategia de instalarse en Uruguay, Paraguay para venderle a Brasil, porque desde Perú era imposible. Comenzando por un arancel de 22% que en ese momento, ahora creo que está en 20%, no ha bajado mucho. Es un arancel prohibitivo. Segundo, que desde Perú para llegar a Brasil tienes que bajar hasta Tierra del Fuego y volver a subir el flete, es carísimo. Ya, entonces por flete y arancel ya estás fuera del mercado, no le puedes vender a Brasil. Ya, entonces el tema de limitantes al comercio, ¿y cómo salvas esto? Instalando plantas en los países vecinos Mercosur, o haciendo compras, ¿no? Pero ahí tienes que tener billetera grande, comprando fábricas dentro de Brasil. Son estrategias que han hecho empresas peruanas como por ejemplo el grupo Gloria. Gloria ha hecho esto. Gloria decía, para entrar a Argentina lo hizo, vender mi leche, ¿no? Que es un producto pesado, que es un producto que ya está en todos los mercados, y ya no está en Tierra del Fuego, volver a subir, no voy a poder. Se dio cuenta que no iba a poder exportarlo. ¿Qué hizo? Salió de compras y compró una marca argentina, ¿no? Y se ha instalado Gloria, pero comprando marcas. Lo ha hecho en Puerto Rico, lo ha hecho en Bolivia también, ¿no? Entonces, a veces tú tienes que decidir eso, ¿eh? No soy competitivo exportando, entonces me instalo, es otra alternativa. Y una forma rápida de instalarte es comprando marcas que ya funcionan, pero eso tiene que tener el bolsillo grande, ¿no? Que yo sepa, lo hace bastante Gloria y las grandes multinacionales, bueno, ni qué decir, ¿no? Pero a nivel peruano, en consumo, lo hacía en Gradepco, pero ya fue comprada también en por Alicor. Alicor también lo hace, ¿no? Alicor o instala plantas, Alicor tiene 3 alternativas: o exporta, hay países en los que exporta todavía, o instala una planta, o compra marcas. Son las 3 alternativas. Entonces, en el caso automotriz, que es el que nos compete ahora, y creo que las alternativas están por estudiar la cadena global de valor y ver en qué labores podemos ser competitivos y de qué forma, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dejarles esas reflexiones y nada, bien. Muchas gracias. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero presentarme un poquito. Yo soy ingeniero industrial y pasé por ESAM hace muchos años, como podrán apreciar por las canas. Yo soy de la 6ª promoción, cuando ESAM estaba todavía en San Isidro. Entonces, bueno, con mucho gusto estoy viendo pues cómo ha crecido ESAM y cómo los profesionales se han digamos, colocado en muy buenas situaciones, ¿no? Y este MBA que nos da ESAM realmente nos abre muchas puertas. Regresando entonces al tema, primero también quiero decirles, yo he trabajado en la Embajada de Perú en China desde el año 2001 al 2012.
Entonces tengo 11 años de experiencia. Bueno, les voy a contar algo relacionado al tema no solamente de los automóviles, sino también de las razones por las cuales China ha salido del mundo, ¿no? Y contarles que cuando yo llegué a China, por ejemplo, fue el 2001, había más bicicletas que autos. Las pistas, por decir, en el caso de Beijing, las pistas eran, por ejemplo, por decir, como la vía expresa, ¿no? En ambos sentidos, ida y vuelta, pero con pocos autos, y más bien un carril lateral que era para bicicletas. Todos miles de bicicletas eran. Entonces, ¿qué pasó en todo este periodo de la década del 2000 al 2011? Ha sido un crecimiento bastante acelerado de China. En ese periodo, bueno, yo tuve también el gusto de poder recibir a la primera grupo de estudiantes de SAN que fue a visitar China. Si mal no recuerdo, creo que fue en 2003. Y hicimos un tour por China, las universidades de Tsinghua, la Universidad de Beijing, recibieron charlas sobre el fenómeno económico chino por parte de los profesores de China. Y también visitaron Shanghai. Y entiendo que en los siguientes años SAN ha seguido visitando China. No sé si lo seguirán haciendo, pero muchos años fueron a China a conocer el desarrollo económico de China. Sobre la exposición que les ha hecho el profesor Regalado, yo quería agregar un detalle en el sentido de que la industria automotriz en el Perú era de ensamblaje y finalmente lo cerraron porque salía muy caro o realmente se liberalizaron un poco las importaciones y era más conveniente importarlos que ensamblarlos, ¿no? Y ahora, ¿por qué las empresas chinas que están poniendo planta de ensamblaje en los países vecinos no pueden exportar los autos a Perú? La razón es que tenemos un tratado de libre comercio. En América Latina, Chile, el Perú y Costa Rica tenemos tratado de libre comercio. Entonces, los autos, como todo lo que no producimos, equipos, maquinarias, productos de alta tecnología como los celulares, televisores, todo eso está con arancel cero. Entonces, ¿qué pasa? Si viniera un auto chino del Ecuador, por ejemplo, no tendría esa ventaja del arancel cero. Tiene que venir de China y con certificado de origen de China para que no se les aplique el arancel. Esa es la razón por la cual tenemos autos que vienen directamente de China. El otro tema que tocaba acá Tocayo sobre los autopartes, por ejemplo, una empresa de éxito, AGP, Autoglass peruana. Yo tuve la oportunidad de visitarlos hace un par de meses y realmente me quedé sorprendido de que una empresa peruana esté desarrollando investigación y desarrollo y que tenga patentes en el tema, digamos, de alta tecnología, ¿no? Porque ellos están tomando un nicho de mercado de parabrisas. Ellos no fabrican el vidrio, sino importan los vidrios, pero lo que ellos hacen es darle la forma. Empezaron antes con autos de parabrisas para los autos que se ensamblaban acá o repuestos que producían, y luego se han enfocado a un nicho muy específico. Ellos fabricaban los parabrisas para los autos Lotus, que son autos de carrera o autos muy de lujo. Entonces dicen que a través de Lotus, el dueño de Tesla
estos autos eléctricos de Estados Unidos, si mal no recuerdo es Elon Musk, es el dueño, preguntó a Lotus quién hacía los parabrisas y le dijeron, bueno, esta es la empresa peruana. Entonces vinieron al Perú, hicieron un convenio y el gusto que tenemos es que esta empresa peruana le fabrica los parabrisas a los autos Tesla que se venden en Estados Unidos. Es algo que no se conoce, ¿no? Y cuando uno visita la fábrica pareciera que estuvieras entrando a la NASA, ¿no? Todo es electrónico, control digital, etcétera, etcétera. Bueno, pero son algunos islas que tenemos y que bueno, poco a poco quizá a medida que se desarrolle el país vamos a poder tener más empresas de ese tipo. Bueno, mi presentación yo quería complementarlo no solamente en el tema automotriz, sino también el porqué la internacionalización de las empresas chinas. Cuando en la época de Mao cambiaron el líder, ustedes habrán escuchado, lo reemplazó un líder que se llamó Deng Xiaoping, que fue el que abrió la economía de China. China era totalmente cerrada, pero este líder que había viajado a muchos países y había visto que la situación de China era, con los otros países, era como el día y la noche. Entonces empezó a aplicar algunas reformas muy radicales, como por ejemplo establecer zonas económicas especiales en 4 ciudades, porque la política de ellos es no aplicar una cosa de golpe, sino hacer pruebas piloto y a medida que van funcionando lo van flexibilizando al resto del país. Y esto les ha dado muy buen resultado y los ha ubicado en la situación que están ahorita, ¿no? Entonces, en ese tiempo también como el mercado interno era prácticamente muy limitado, porque todos eran un nivel muy bajo de ingreso, no había poder adquisitivo, entonces apuntaron al mercado exterior y crearon la famosa Feria de Cantón, que muchos deben haber escuchado, que es la vitrina de los productos chinos. Entonces su política de crecimiento económico era hacia afuera, o sea, vender productos chinos hacia afuera. Obviamente en ese tiempo pues eran productos de no muy buena calidad, pero muy bajo precio, y así fueron creciendo y elevando su estándar de vida poco a poco, de manera que también tuvieron una política de atracción de la inversión extranjera, porque para atraer tecnología y, digamos, atraer capitales que no tenían que atraer la inversión extranjera. Entonces esos 2 pilares se usaron: apuntar al mercado externo y atraer la inversión extranjera para desarrollar su propia industria. Entonces se volvieron el primer destino de toda la inversión extranjera a nivel mundial, y eso lo tienen hasta el momento. China es el país que recibe más inversión extranjera debido a su capacidad industrial, y bueno, en ese tiempo eran los bajos costos y la política de incentivo de inversiones. Por ejemplo, si alguien ponía una industria y no producía beneficios, no pagaban 0 impuestos. Cuando empezaban a tener ciertas utilidades, pagabas los 3 primeros años solamente el 50% del impuesto, y después recién pagabas el 100%. Entonces esa política de incentivo de las inversiones les dio muy buen resultado. Ahora, bueno, ya hace poco han sacado una nueva política de inversiones, han dejado ese esquema y han hecho una política un poco más flexible
para atraer y facilitar la inversión extranjera. Entonces ellos siguen apuntando digamos, a captar la tecnología que en muchos de los casos no lo tienen, especialmente en alta tecnología. Por eso que tiene problemas con Estados Unidos. Estados Unidos no le quiere vender alta tecnología porque saben que ellos lo van a copiar y lo van a mejorar. Entonces, una vez que ellos se han capitalizado, porque en estos momentos China es el país que tiene las mayores reservas de divisas del planeta. Pero esto estoy hablando de hace ya muchos años atrás, que tienen ellos una alta monto de divisas. Entonces, desde el año 2000 ellos, como tienen un plan quinquenal, dijeron: vamos a ir, en inglés se dice go global, o sea, vamos a salir al mundo con sus inversiones, además para captar inversiones en recursos mineros y energéticos para, digamos, cubrir su desarrollo económico e industrial, ¿no? Entonces necesitaban minerales, necesitaban petróleo. En el Perú compraron la mina de Marcona en el año 94, si mal no recuerdo, y actualmente en el Perú son los mayores inversores en el sector minero. El tema de las bambas es China, Toromocho también es una empresa china, y tienen otras inversiones que en estos momentos todavía no salen por problemas diversos tipos, entre ellos licencias o problemas de las comunidades. Es un tema que, bueno, que el gobierno, no solamente las inversiones chinas, sino otras inversiones, para tener que manejar bien el problema de las bambas para que no vaya a haber un efecto dominó en el sector minero. Esto en el tema de la inversión China fuera, acá tengo algunas cifras que representan, para que tengan una idea de cómo se han extendido. Actualmente es la tercera fuente de origen de inversión extranjera directa. O sea, es el país que ahora invierte fuera, es el tercer país. Primero, obviamente, Estados Unidos. La inversión extranjera china creció desde 2002 y obviamente se duplicó en los años 2007-2008 por la crisis financiera mundial. Y en el año 2012 se habían establecido unas 22.000 empresas chinas en 179 países, ocupando el puesto 30 en el mundo por inversiones acumuladas. Casi el 72% de las inversiones en el Asia, porque son los países vecinos. Latinoamérica todavía hay pocos, representa solo un 13%, y el resto está en Europa, África, América del Norte y Oceanía. Entonces, la inversión china sigue. El gobierno chino está incentivando a las empresas que salgan fuera. Ya tenemos casos de éxito, como Huawei, se ha vuelto uno de los líderes mundiales en telecomunicaciones, celulares. Tenemos el caso de Lenovo, en computadoras. Ellos compraron la marca ThinkPad de IBM y están ya a nivel mundial, son unos líderes también en computadoras. Y las marcas, por ejemplo, ya lo mencionó el profesor Regalado, Huawei, y dentro de poco va a entrar la marca Xiaomi, que es otro de los líderes en el Asia, y tecnológicamente están muy bien. Ellos en el año 2015, o sea, hace 4 años,
establecieron un programa que le llamaron Made in China. Made in China 2025. ¿Qué significa eso? Que en 10 años, porque este es un programa que tiene 3 fases. La primera fase termina en 2025 y lo que quieren ellos es, en esos 10 años, eliminar las diferencias que tiene China con el resto de países. La diferencia en calidad tecnológica, etcétera, en 10 años quieren eliminar. Después va a pasar la segunda fase del 2025 al 2035, en la cual van a cimentar la calidad de los productos chinos. Y después, la tercera fase del 2035 al 2045, van a ser líderes en innovación tecnológica. Esta es una meta que se ha trazado el gobierno chino, y de la experiencia que yo he tenido en estos 11 años que viví en China y viendo las diferentes planes quinquenales y las metas que ellos se trazaban, siempre lograban llegar a la meta antes de lo previsto. Entonces es muy probable que China llegue al nivel, a ser líderes en todo lo que es tecnología antes del 2045. Por ejemplo, en autos, yo recuerdo una vez en uno de los viajes que el gobierno chino invita a las misiones diplomáticas a conocer fábricas, porque es una forma que ellos tienen de vender la imagen de cómo China está cambiando. Visitamos varias empresas chinas y entre ellos uno de los compañeros de viaje era un europeo ya jubilado. Dentro de esos programas que tiene Europa de una especie de consultoría, ¿no? De gente ya jubilada que va a apoyar a los países en vía de desarrollo. Pero este señor había sido gerente de calidad de la Mercedes-Benz. Entonces, él me dijo, mira, lo que yo estoy viendo en China, estoy hablando ya más o menos hace unos 8 años. Él me dijo, lo que yo estoy viendo en China es que van a llegar a la calidad de los japoneses, el tema de los autos, antes que los japoneses, en menor tiempo que lo hicieron los japoneses, incluso en menor tiempo que los coreanos, porque los coreanos lo están haciendo en menor tiempo. Ya con toda la tecnología, el know-how, China va a llegar en muy poco tiempo a tener la calidad de los japoneses. Ahorita estamos viendo que todavía hay cierto temor o cierta desconfianza en la calidad de los autos chinos, pero gente que los va probando, incluso como ya están dando una garantía bastante ampliada, y los autos vienen pues full equipo y a precios mucho más bajos que las marcas tradicionales, ¿no? Entonces es una estrategia para ingreso al mercado y obviamente hacerse conocido. Lo mismo ha pasado con los autos japoneses, antes cuando venían también nadie quería comprarlos, igual con los coreanos, está pasando con los autos chinos. Y con esta política de Made in China, realmente ellos ya tienen una meta de llegar a ser líderes en innovación tecnológica. Estamos viendo, por ejemplo, que China es el tercer país en el mundo que ha colocado un hombre en el espacio. Ya han enviado un rover a la Luna. Incluso han hecho aterrizar un vehículo al lado oculto de la Luna. Han mandado fotos inéditas del lado oculto de la Luna. Y tiene proyectos de enviar una misión tripulada a la Luna también. Bueno, eso es alta tecnología. Entonces, quería yo transmitirles estas ideas, informaciones, complementando lo que ya
nos ha dicho el profesor Regalado y Tayma. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a tener muy poquito tiempo para eso, ¿no? Muy poco tiempo. ¿No hay preguntas? ¿Qué dice Soto? Pasaríamos a la ronda de preguntas. ¿Hay alguna? Por aquí. Parece que no. Se resiste. Sí, no son. Otto, Jorge, muy agradecidos por esta sesión. He escuchado, he visto en la parte de atrás, es un éxito. Les agradezco profundamente y creo que pronto vamos a tenerlo de nuevo a este trío Tempestad. Gracias. Por favor, ustedes han recibido al ingreso un boletito celeste. Vamos a hacer el sorteo de la publicación Finanzas Empresariales del doctor Jesús Tom. Agradecemos a Felisa García. Gracias por acompañarnos. El doctor Regalado va a ser quien le va a dar la suerte a ganar. Por favor. Bueno, lo voy a ver. El primero, ¿verdad? Bueno, no diría. La próxima serán los libros. El número 4222. 222, termina en 222. 9222. 222. Sí. ¿Es conforme, Es doctor? conforme. Es conforme, doctor. Conforme porque más calzan la. Por favor, le hace entrega de... Y es profesor de finanzas. Por favor. No podía estar en mejores manos. Perdón, disculpen. Muchas gracias. Gracias.